Del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es una solución compleja que se forma principalmente en los plexos coroideos y ventrículos laterales. Las tres cuartas partes se localizan en el espacio subaranoideo y el resto de los ventrículos. En el adulto, el volumen total es variable, oscilando entre 90 y 50 mililitros. En el recién nacido oscila entre 10 y 60 mililitros, pudiéndose duplicar en niños mayores. La recolección del líquido cefalorraquídeo es un examen para analizar el líquido que rodea el cerebro y la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo actúa como un amortiguador, protegiendo el cerebro y la columna de lesiones. Por lo regular, el líquido es transparente, tiene la misma consistencia que el agua y el examen también se utiliza para medir la presión en dicho líquido. Puntos clave. El estudio de líquidos cefalorraquídeos sigue siendo de gran utilidad en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, neurológicas y oncológicas. Su extracción también sirve como medida terapéutica, administración de medicamentos, disminución de la presión intracraneal, etc. Varios de los componentes del líquido cefalorraquídeo son similares a los de la sangre, por lo que es recomendable comparar los valores obtenidos con los de una muestra de sangre obtenida de forma simultánea. Los valores normales de proteínas, glucosa y células van a depender de la edad del paciente. Existen distintas pruebas de laboratorio para la identificación de agentes microbianos. Una de detección rápido, tinción de Gram, útiles para diagnósticos iniciales y otra más tardía como el cultivo, estudios con reacción en cadena de polimerasa, PCR, para un diagnóstico definitivo. Combinando los hallazgos de LCR, hemograma y situación clínica se puede diferenciar las meningitis víricas de las bacterianas y decidir si se precisa tratamiento antibiótico o no. Forma en que se realiza el examen. Existen diferentes formas de obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo. Una punción lumbar, punción raquilla, es el método más común. Hola, soy el doctor José María Marzal, anestesista del Hospital Universitario Quirón de Madrid y voy a presentaros la técnica de la punción lumbar. El material que usaremos para la punción lumbar es el siguiente. Recordad que es una técnica estéril y debe ser preparado todo en condiciones de máxima esterilidad. Una jeringa con anestésico local y una aguja hipodérmica, una aguja de punción lumbar, en este caso es un 18 con punta Yale, un tubo para la recolección de las muestras a estudio, guantes estériles, paño estéril y material auxiliar como pueden ser gasas estériles. Después de preparar la piel con la solución antiséptica y montar un campo estéril, buscamos el punto de punción, que es entre la tercera y la cuarta vértebra lumbar. La apófisis espinosa de la cuarta vértebra lumbar está a la misma altura que la espina ilíaca posterior superior. En ese punto de punción infiltramos anestésico local. Esperamos unos segundos a que haga efecto y después usamos la aguja de espinal. Cuando vemos que refluye, cogemos el material necesario para el análisis. Después de esto, retiramos la aguja. En algunos casos se utilizan rayos X, especialmente para ayudar a guiar la aguja hasta la posición apropiada. Esto se denomina fluoroscopia. La punción lumbar con recolección de líquido también puede ser parte de otros procedimientos como una radiografía o tomografía computarizada, después de que se ha introducido un medio de contraste en el LSR. En pocas ocasiones se puede utilizar otros métodos de recolección de líquido cefalorraquídeo. La punción cisternal o suboccipital implica colocar una aguja debajo del hueso occipital, parte posterior del cráneo. Esto puede ser peligroso porque está muy cerca del tronco encefálico. Siempre se realiza con una fluoroscopia. La punción ventricular se puede recomendar en personas con posible hernia cerebral. Este método se usa de manera muy infrecuente, en la mayoría de los casos se realiza en el quirófano. Se perfora un orificio en el cráneo y se introduce una aguja directamente
en uno de los ventrículos del cerebro. El LCR también se puede recoger de una sonda que ya esté puesta allí, como una derivación o un drenaje ventricular. Preparación para el examen. Será necesario que le dé su autorización al equipo médico antes de realizar este examen. Coméntela a su proveedor si está tomando ácido acetilsalicílico, aspirina o algún otro medicamento anticoagulante. Después del procedimiento, usted debe planear descansar por algunas horas, incluso si se siente bien. Esto se recomienda para prevenir el escape de líquido alrededor del sitio de la punción. No será necesario que se acueste de espaldas todo el tiempo. Si tiene dolor de cabeza, puede ser de mucha ayuda tomar bebidas como café, té o refrescos. Por las que se realiza el examen. Este examen se hace para medir las presiones del líquido cefalorraquídeo y para recoger una muestra de este con el fin de realizar pruebas adicionales. El análisis del líquido cefalorraquídeo se puede utilizar para diagnosticar ciertos trastornos neurológicos. Estos pueden incluir infecciones como meningitis, daño cerebral o un daño en médula espinal. También se puede hacer una punción lumbar para establecer el diagnóstico de hidrocefalia normotensiva. Cuando se recoge el líquido cefalorraquídeo se divide en 5 tubos aproximadamente. Para realizar bioquímica general se necesita un volumen de 0,5 a 1 mililitro, donde se hace glucosa, proteínas y albúmina. El siguiente es la inmunoquímica, donde utilizamos menos de 2 mililitros. Se hace cuantificación de inmunoglobulinas totales, perfil electroforético de proteínas, bandas oligoclonales, inmunofijación. El siguiente es microbiología, en lo que hacemos menos de 2 mililitros. Se debe hacer tinciones como Gram, tinta china y bacilos ácidos resistentes. Se debe hacer aglutinación en látex, cultivos tanto para bacterias, virus, micobacterias y hongos. También se debe hacer reacción en polimerasa o PCR y se debe hacer sífilis. El siguiente tubo es hematología, donde vamos a utilizar de 0,5 a 1 mililitro. Vamos a hacer recuento celular, evaluación de leucemias y de linfoma. Y por último vamos a utilizar otro para hacer citopatologías que el volumen a usar es de 2 a 4 mililitros. Esta evaluación es para células malignas. Lo primero que vamos a observar en el líquido es su apariencia. Esta es luego de la punción lumbar, nos puede dar una idea inicial diagnóstica. Un aspecto turbio, poco transparente, nos va a indicar la presencia de células o bacterias, lo que nos hace pensar en un proceso infeccioso bacteriano. Un líquido cefalorraquídeo hemorrágico puede ser debido a una punción traumática o a una hemorragia subaracnoidea. Para distinguir ambas situaciones, nos valemos de cómo se modifica el aspecto del líquido cefalorraquídeo a medida que se realiza la punción lumbar. Un líquido hemorrágico que se va aclarando a medida que fluye nos hace pensar de que es por una punción traumática. Si el líquido no se aclara, habrá que pensar que es una hemorragia subaracnoidea. Un líquido cefalorraquídeo xantocrómico, es decir, de un color amarillo o anaranjado, lo encontramos en un paciente con una hemorragia subaracnoidea evolucionada. El estudio bioquímico se realiza principalmente glucosa y proteínas. Esto nos va a ayudar y va a ser de gran utilidad para el diagnóstico de distintas enfermedades. Entonces tenemos que también se ven leucocitos que los tendremos en unidad de leucocitos por microlitro. Las proteínas están en miligramos sobre decilitro y la glucosa en miligramos sobre decilitro. Cuando hay una infección bacteriana vamos a tener unos leucocitos de 50 a 30.000 polimorfonucleares, unas proteínas mayores a 100, una glucosa menor a 40. En una infección viral vamos a tener menos de 500 linfocitos, vamos a tener menos de 100 proteínas y vamos a tener una glucosa normal. En tuberculosis vamos a tener de 25 a 100 linfocitos, vamos a tener mayores a 100 las proteínas y menores a 40 la glucosa. En hongos vamos a tener de 50 a 500 linfocitos, vamos a tener mayor a 100 en proteínas y la glucosa puede estar normal o menor a 40.
En un absceso cerebral vamos a tener de 100 a 200 linfocitos o polimorfonucleares, vamos a tener las proteínas mayores a 100 y la glucosa normal. En una válvula de derivación vamos a tener mayor a 50 polimorfonucleares, vamos a tener mayor a 100 las proteínas y vamos a tener una glucosa normal o menor a 40. El aumento en albúmina en el líquido cefalorraquídeo es indicativo de disfunción en la barrera hematoencefálica y por lo tanto va a ser compatible con enfermedades como meningitis bacteriana o síndrome de Guillain-Barré. La presencia de hiperproteinorraquia mayor a 550 miligramos sobre decilitro. Esto nos va a dar un indicativo de que es un síndrome de Guillain-Barré. Esto no es diagnóstico, pero sí es un indicativo. La electroforesis de proteínas permite la evaluación de las proteínas que se encuentran en concentraciones elevadas. La presencia de bandas oligoclonales es típica de la esclerosis múltiple. Un pico monoclonal se relaciona con una gamapatía monoclonal. La elevación del lactato en el líquido cefalorraquídeo se origina en meningitis bacterianas y es independiente del valor de la sangre. Actualmente pues hay estudios de otros marcadores diagnósticos en enfermedades que sean de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, específicamente para infecciones bacterianas o infecciones virales. Al igual que el estudio bioquímico, el estudio citológico es otro pilar en el diagnóstico. Se valoran leucocitos, hematíes y otras células como pueden ser tumorales en el caso de leucemias y linfomas con extensión al sistema nervioso central. Un problema que puede surgir en la interpretación del líquido cefalorraquídeo se produce cuando una punción lumbar es somática. En estos casos, la valoración directa de la citología no es correcta y hay que hacer corrección del número de leucocitos obtenidos en el líquido cefalorraquídeo. Esta corrección se puede hacer de dos maneras dependiendo del resultado del hemograma. Si el recuento de hematíes y leucocitos en sangre es normal, se descuenta un leucocito en líquido cefalorraquídeo por cada 700 hematíes en el líquido. Si el recuento está normal, se debe seguir la siguiente fórmula. Leucocitos reales en líquido cefalorraquídeo es igual a leucocitos en líquido cefalorraquídeo por las hematíes dividido en hematíes en sangre. Combinados los hallazgos del líquido cefalorraquídeo, el hemograma y la situación clínica, se pueden diferenciar las meningitis víricas de las bacterianas y decidirse si se precisa tratamiento antibiótico o no. Para el diagnóstico citológico se usa el score de Boyer. El score de Boyer fue propuesto en 1980 por Tom Boyer y Cois tras un análisis retrospectivo de 145 casos de meningitis. Este score lo que hace es valorar numéricamente tres parámetros clínicos que son la fiebre, la púrpura, complicaciones neurológicas y 5 parámetros analíticos de estos en el líquido cefalorraquídeo, que se consideran los números de células, número de polimorfonucleares, proteinorraquia, glucorraquia y los leucocitos en sangre periférica. Si la temperatura del paciente se encuentra inferior a 39.5 grados centígrados, no se le suma ningún punto. Si el paciente tiene una temperatura mayor a 39.5 grados, se le suma un punto. Si el paciente tiene alguna presencia de petequia, se le suman 2 puntos. Si tiene algún signo meningio, se le suma un punto. Si el paciente tiene proteínas en el líquido cefalorraquídeo entre 0,9 y 1,4, se le suma un punto. Si son mayores a 1,4, se le suman 2 puntos. Si la glucosa en el líquido cefalorraquídeo está entre 35 y 20 miligramos sobre decilitro, se le suma un punto, pero si es menor a 20, se le suman 2 puntos. Si los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo son entre 1000 y 4000, se le suman un punto, pero si ya son mayores a 4000, se le suman 2 puntos. Si los polimorfonucleares en porcentaje en el líquido cefalorraquídeo son mayores a 60%, se le suman un punto. Si los leucocitos en sangre son mayores a 15.000, se le suma otro punto. Si los callados en sangre del paciente se encuentran entre 6 y 14, se le suma un punto, pero si son mayores a 15, se le suman 2 puntos. Si el paciente está mayor a 5 puntos en la escala Boyer, se debe iniciar un tratamiento antibiótico inmediato. Si
Si tiene entre 3 y 4 puntos, se debe administrar un antibiótico según su estado general. Si es menor a 2 puntos, no se debe iniciar ningún tratamiento antibiótico y se deben hacer otros exámenes. En el estudio microbiológico existen distintas pruebas de laboratorio para la identificación de agentes microbiológicos, unas de detección rápida, útiles para el diagnóstico inicial y otras más tardías, para un diagnóstico definitivo. Sin lugar a dudas, de todas las pruebas que se pueden realizar en el líquido cefalorraquídeo, las microbiológicas son las que tienen mayor importancia. La tinción de Gram es una técnica de identificación rápida que bien realizada es positiva en el 75 al 90% de los casos. Según la morfología y el resultado de la tinción, se puede identificar el agente etiológico. Otras tinciones, como la tinta china para la infección por criptococo o la tinción de Zell-Nielsen para las micobacterias, son de muy buena ayuda para la identificación del agente causante de la enfermedad. En el cultivo, la muestra de líquido cefalorraquídeo se debe cultivar al menos durante 72 horas a 35 grados centígrados para obtener un resultado adecuado. La positividad del cultivo nos da el diagnóstico etiológico definitivo. La determinación de antígenos bacterianos se puede hacer mediante técnicas rápidas de coaglutinación o aglutinación en látex. Estas técnicas permiten la detección de antígenos bacterianos solubles en el líquido cefalorraquídeo. También existen los estudios con reacción en cadena polimerasa útiles para infecciones víricas, como el enterovirus, el virus del grupo herpes, arbovirus, etc. También sirve para diagnosticar tuberculosis y estas tienen una máxima rentabilidad en las infecciones por virus del herpes simple. La PCR cuantitativa en el líquido cefalorraquídeo sirve en las infecciones por virus del herpes simple como marcador pronóstico. También existen las serologías, que es el estudio de anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo, como la infección por Borrelia y VDRL para el diagnóstico de sífilis. Existen otros exámenes como la presión del líquido cefalorraquídeo, que un aumento de la presión de este puede deberse al aumento de la presión intracraneal. La disminución en la presión del líquido cefalorraquídeo también puede deberse a un bloqueo de la médula espinal, deshidratación, desmayo o escape del mismo. Existen exámenes como las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, que lo que ayudan es que si hay un aumento de proteínas en el líquido, puede deberse a sangrado en dicho líquido, diabetes, polineuritis, tumores, lesiones o cualquier afección inflamatoria o infecciosa. La disminución de la proteína es un signo de producción rápida de líquido cefalorraquídeo. También se puede medir la glucosa, que un aumento de glucosa en el líquido es un signo de nivel de azúcar elevado en la sangre. La disminución de glucosa en el líquido puede verse hipoglucemia, infección bacteriana micótica, tuberculosis o ciertos tipos de meningitis. También se pueden buscar células sanguíneas, que en el aumento de glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo puede ser un signo de meningitis, infección aguda, inicio de una enfermedad de largo plazo, tumor, absceso o una enfermedad desmielinizante como la esclerosis múltiple. La presencia de glóbulos rojos en la muestra puede ser un signo de sangrado en dicho líquido o el resultado de una punción lumbar traumática. Otros resultados en el líquido cefalorraquídeo pueden ser el aumento de los niveles de gamma globulina en el líquido. Pueden deberse a enfermedades tales como esclerosis múltiple, neurosífilis o síndrome de Guillain-Barré. Otras afecciones por las cuales se puede realizar el examen son polineuropatía inflamatoria crónica, demencia de origen metabólico, encefalitis, epilepsia, convulsión febril en niños, convulsión tónico-clónica generalizada, hidrocefalia, carbunco por inhalación, hidrocefalia normotensiva, un tumor hipoficiario o un síndrome de Reye. En los riesgos de las punciones lumbares pueden incluir sangrado en el conducto raquídeo o alrededor por una punción traumática, molestia durante el examen, dolor de cabeza después del examen que puede durar algunos días o algunas horas. Reacción de hipersensibilidad, es decir, una reacción alérgica al anestésico. Una infección que puede ser introducida por la aguja al penetrar la piel. Se puede presentar una hernia cerebral si este examen se realiza en una persona con una masa en el cerebro, como un tumor o un absceso. Esto puede ocasionar daño cerebral o muerte. Este examen no se hace si otro examen o prueba revelan signos de una masa cerebral.
Algunas consideraciones que tiene este examen que son particularmente peligrosas es un tumor en la parte posterior del cerebro que esté ejerciendo presión sobre el tronco encefálico, problemas de coagulación sanguínea, conteo bajo de plaquetas, es decir, una trombocitopenia, o en individuos que estén tomando anticoagulantes, ácido acetilsalicílico, clopidogrel u otros fármacos similares que reducen la formación de coágulos en la sangre. Muchísimas gracias por ver este video. No se te olvide darle like,